Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Presentamos Arcatel Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que nos ven en este domingo a través de 22 canales asociados a la red Arcatel, desde Antofagasta y hasta Punta Arenas, como siempre en esta conversación, hablando de temas de contingencia, temas que importan a las regiones, por supuesto, con sus representantes también en el Congreso, como en este caso, el diputado por Coquimbo de la ADC, Matías Walker. Diputado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Un agrado. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, tenemos cerca de 25 minutos, pero siempre se hace corto, así es que de inmediato al grano, partiendo por esta reforma al sistema binominal que está hoy día discutiéndose y que ha generado ciertos roces, desavenencias en el oficialismo, así al menos ha dejado entrever a través de los medios, conocido el impasse producido entre la ADC y el Partido Socialista, o en este caso personificado también en la figura de Osvaldo Andrade, que ha sido uno de los más críticos, por esta indicación que ustedes pedían eliminarse los subpactos electorales. ¿Cómo surge esa desaveniencia, en definitiva? Primero, yo diría, Carlos, valorar lo importante. Lo importante es que después de 24 años, por fin la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprueba terminar con el sistema electoral binominal, que es algo que causaba mucho rechazo en la ciudadanía, y con razón, porque en cualquier distrito, en cualquier circunscripción senatorial, un candidato sacaba un 30% de los votos, otro candidato sacaba un 60% y los dos salían elegidos. Entonces la gente decía, ¿para qué voy a ir a votar si siempre se van a repartir los cargos? Uno de la nueva mayoría y otro de la derecha. Y finalmente... En su región hubo doblaje, sí. Salvo honrosas excepciones como en la región de Coquimbo, que logramos doblar en dos distritos, en Choapa, Limarí, también en Coquimbo Valle, y también a nivel senatorial. Pero eso es muy difícil porque uno tiene que doblar a la otra lista para que salgan los dos. Pero este sistema proporcional que se aprobó en la comisión y que ahora deberá ser ratificado por la sala, lo que va a permitir es que todos los partidos estén representados en el Congreso Nacional. Y también los independientes, van a entrar más mujeres al Congreso, porque va a haber una ley de cuota. Al menos un 40% de los candidatos de cada partido tienen que ser mujeres. Incluso las mujeres van a tener incentivos, porque el reembolso electoral va a ser mayor en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque se estima que para las mujeres es mucho más difícil entrar en la política y estar en el Congreso. Queremos que entren más jóvenes, que haya más renovación. ¿Por qué la UDI se opone al cambio de este sistema? ¿Por qué sacaron este lema, dice, estamos bien en la Cámara los 120? Claro, es que ese es el tema, porque surge la oposición que se ha hecho referencia específica a este tema de aumentar los diputados, de aumentar los parlamentarios en definitiva, y claro, lo toman como esa su gran bandera respecto de una oposición a este proyecto. ¿Usted era partidario de no aumentarlos, de aumentarlos? ¿Cuál es la...? Lo que pasa es que hay que aumentarlo. Y el que diga que no se pueden aumentar, le está faltando la verdad al país. ¿Por qué la UDI dice estamos bien en la Cámara los 120? Porque para los actuales diputados es muy cómodo el actual sistema. Porque tenemos distritos relativamente pequeños, en mi caso 3 comunas. Entonces es muy difícil que alguien nos pueda retar y podamos perder una elección si es que lo hacemos medianamente bien. Este cambio al sistema trae un nuevo desafío. ¿Por qué? Queremos que ingresen más partidos. Yo te pongo un ejemplo. No sé si se acuerdan ustedes en San Bernardo, esta cantante que fue por el PRO, la Maricela Santibáñez. Sí, correcto. Ella sacó la primera mayoría en San Bernardo y no resultó electa diputada porque las dos grandes coaliciones eligieron sus diputados. Claro, porque está hecho el sistema para que cada coalición elija uno. Como se van a elegir más de dos, pueden entrar partidos más chicos, pueden entrar, por ejemplo, representantes de los pueblos originarios, más mujeres, más jóvenes. ¿Cuál era la diferencia que teníamos con el Partido Socialista? Nosotros concordamos con la Presidenta de la República, como democracia cristiana, eliminar subpactos. Expliquemos eso en simple, para que la gente pueda entender. Expliquémoslo en simple. Los subpactos son alianzas que se producen dentro de un pacto, dentro de una coalición.
por ejemplo, la nueva mayoría, en que si se arma un subpacto, por ejemplo, entre el PPD y el Partido Socialista, y por otro lado está la Democracia Cristiana sola, claro, puede haber un candidato de la Democracia Cristiana que saque muchos votos, que sea la primera mayoría, pero como hay una alianza en subpacto, los partidos finalmente van a decidir que dos candidatos que obtienen más votos que el que obtuvo la primera mayoría salga elegido, por sobre el que los ciudadanos eligieron con la primera mayoría. Eso, a nuestro juicio, distorsiona la voluntad popular y por eso nosotros lo que hicimos fue votar a favor, una indicación de la Presidenta de la República que eliminaba los subpactos. Tú sabes, Carlos, que hasta el año 73, los televidentes más adultos a lo mejor se acuerdan, estaban prohibidos los subpactos en nuestro sistema electoral, precisamente porque distorsionaban la voluntad popular. Y esto se lo dijimos al presidente del Partido Socialista, hubo una discrepancia, tratamos de llegar a un acuerdo para ver cómo excepcionalmente permitir esto de los subpactos, pero finalmente no llegamos a acuerdo y lo que hicimos nosotros fue votar a favor de la indicación de la Presidenta. ¿Y por qué entonces, si, según su juicio, estos subpactos atentan contra cierta representatividad en el Congreso, en el PS y específicamente el diputado Andrade, defiende tanto a ultranza, se ha generado tanto roce por este tema? Claro, porque ellos dicen que se deja poco espacio a la política, poco espacio a la ingeniería electoral, a la muñeca ahí de los partidos. Pero a mí me gusta que la soberanía popular prime por sobre la muñeca de los partidos. A otros eso les gusta menos. Había una cierta idea, una sensación que se había generado respecto de que la DC podía tener cierto temor de que arrasaran electoralmente con... Lo que pasa es que a nosotros, ¿por qué nos gusta un sistema sin subpacto? Porque cada candidato se para ahí con sus propios pies y finalmente se respeta más la voluntad popular. Ahora, nosotros hemos estado en subpactos con el Partido Socialista en las elecciones municipales, y la verdad es que no ha ido bien con el Partido Socialista. Pero esto es un tema más de fondo. Ahora, a mí me gusta mucho la alianza que hemos tenido con el Partido Socialista, yo creo que le ha dado estabilidad a nuestra coalición y yo espero que esa alianza se pueda mantener. Pero ¿y cómo queda la democracia cristiana? ¿En qué pie queda esta relación con el PS o con la nueva mayoría? ¿Y en qué pie está, en definitiva, respecto de 4 meses de gobierno, donde no solo con el PS ha habido cierta, o en este caso una desavenencia puntual, también el Partido Comunista, por ejemplo, la nueva mayoría respecto del acuerdo por la reforma tributaria ha tenido cierto discrepancias, se ha quejado de forma declarada, digamos, respecto de este acuerdo. ¿En qué pie está la democracia cristiana hoy en esta nueva mayoría? Nosotros nos sentimos, Carlos, muy cómodos en la nueva mayoría. Creemos que para la estabilidad del sistema democrático, para el progreso de un país, la estabilidad social de un país, el crecimiento económico, es muy importante tener alianzas de gobierno fuertes, mayoritarias. La presidenta Bachelet obtuvo un 64% de los votos. Nosotros ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Responder a ese mandato ciudadano. Yo soy jefe de bancada de los diputados de la democracia cristiana, somos la bancada más grande de la nueva mayoría. Nosotros tenemos una responsabilidad, liderar el cumplimiento de las reformas de la presidenta Bachelet y por eso es que apoyamos el proyecto de reforma tributaria, estamos apoyando el proyecto de reforma educacional, estamos terminando con el binominal, estamos cumpliendo el programa que le prometimos a la ciudadanía. Pero ¿qué es lo que hemos dicho al mismo tiempo? Los parlamentarios tenemos que hacer la pega, porque nosotros somos colegisladores junto con el gobierno. El gobierno presenta proyectos de ley y ¿qué hacemos nosotros? Vamos a las regiones, vamos a Choapa, vamos a Limarí, a la región de Coquimbo, a todas las regiones que representamos y le decimos a la ciudadanía, este es el proyecto de educación, por ejemplo. ¿Qué les parece? Y los padres apoderados de los colegios particulares subvencionados nos dicen, pucha, qué bueno que ya no tengamos que hacer el copago para dejar a nuestros niños en el colegio, pero que nos mantengan la libertad de elegir a los padres y apoderados. Y eso es lo que estamos haciendo en la reforma educacional, por ejemplo. Terminar con esto que es el colegio el que selecciona a los estudiantes de acuerdo al origen de sus padres, sino que cambiar el paradigma y que sean los padres los que elijan el colegio de sus hijos. Y para eso van a tener un apoyo del Estado. Y para las herramientas, para poder conseguir esos objetivos, bueno, tú tienes que legislar, tú tienes que hacer buenos proyectos de ley y hemos presentado propuestas alternativas en algunos temas. Por ejemplo, se proponía que
para terminar con el lucro, la subvención, el copago con recursos públicos, se iban a destinar 5.000 millones de dólares a comprar colegios particulares. Y nosotros decimos, pucha, ¿por qué no dejamos esa misma plata para fortalecer la educación pública? ¿O por qué no destinamos esos 5.000 millones de dólares a construir hospitales? Hoy día tú puedes construir un hospital nuevo con 100 millones de dólares. Bueno, vamos a seguir conversando de temas relacionados con reformas, la reforma tributaria, por ejemplo, los que hay en el tintero. Vamos a hacerlo a la vuelta de la pausa. Le propongo entonces hacemos un corte y ya estamos de vuelta conversando con el diputado Matías Walker. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Muy bien, estamos de regreso con el diputado Matías Walker acá en Arcatel Noticias en esta conversación de día domingo. Hablábamos de reforma educacional justo antes de la pausa. Hablemos de la reforma tributaria, que también va de la mano, va encadenada este proceso de reformas por parte del gobierno de la presidenta Bachelet. Usted ha dicho recientemente que, como está así la reforma, no protege a los más vulnerables. ¿Por qué? Lo que pasa, a ver, yo creo que fue un buen acuerdo al que se llegó en el Senado, porque vamos a permitir recaudar 8.200 millones de dólares, pero sin afectar a la clase media y a las pymes, y se establecen buenos incentivos a las pymes. Por ejemplo, las pymes que necesiten capital de trabajo sin recurrir a los bancos van a poder reinvertir sus utilidades en el propio giro de la empresa y optar por un régimen tributario distinto. Y eso va a permitir, en el contexto de una economía que está bien desacelerada desde hace 2 años, generar más empleo. Se hicieron buenos gestos para los pequeños agricultores, ampliando los márgenes de la renta presunta. Lo mismo respecto a los pequeños mineros, respecto también de los transportistas. ¿Quiénes son los más vulnerables entonces? Yo lo que digo es que, no lo digo yo, lo decimos los diputados de la democracia cristiana, faltó como un gesto para los más pobres, para los más vulnerables, para que la gente más sencilla dijera, pucha, nosotros también ganamos con este acuerdo de la reforma tributaria. Por ejemplo, nosotros habíamos propuesto que para la canasta básica de alimentos el IVA fuera menor, para los alimentos de primera necesidad. Yo sé, Carlos, que eso es súper difícil de aplicar y los economistas dicen que es difícil implementarlo y diferenciar el IVA por producto, pero hemos hecho una propuesta concreta. Aumentemos en 100 millones de dólares el fondo para las asignaciones familiares, para las cargas familiares. ¿Cómo no va a ser bueno que para la gente que recibe el bono marzo, el ingreso familiar permanente, para la gente que recibe el subsidio único familiar, para la gente que vive del sueldo mínimo, podamos incrementar el monto de las asignaciones familiares y que la gente diga, bueno, de los 8.200 millones de dólares que vamos a recaudar todos los años y que va a haber destinado sobre todo a mejorar la educación, la salud, las pensiones, que también van en beneficio a largo plazo de la gente más sencilla, pucha, tengamos resultados inmediatos, en el corto plazo. Ya, vamos a destinar 100 millones de dólares a mejorar las asignaciones familiares. Son propuestas que nosotros hemos hecho porque el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, nosotros tenemos que aprobarlo y quisiéramos hacerlo entregándole un gesto concreto a las familias más vulnerables. ¿Y por qué esos puntos de ese proyecto no se plantearon, por ejemplo, en una etapa previa, justo al comienzo de plantear el programa de la presidenta Bachelet, o por ejemplo, en el inicio de esta discusión se plantean ahora, o se plantearon también en un inicio? Es que de alguna manera se plantearon porque nosotros aprobamos el proyecto del ingreso familiar permanente, fue una de las 56 medidas para los primeros 100 días del programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Pero yo digo, bueno, como ganaron los agricultores, las empresas constructoras, la minería, con este otro marco del acuerdo tributario, pucha, generémosle un beneficio tangible a la gente más sencilla. Este tema lo habíamos planteado mediante indicaciones en la Cámara, finalmente el gobierno no la acogió. Yo espero que haya un sello de la democracia cristiana en la reforma tributaria y eso sea otorgarle algo a la gente más sencilla, por ejemplo, a través de las asignaciones familiares. Usted, diputado, representa a una región, en la región de Coquimbo. Hay una especie de bancada regional que también tiene que ver más con las zonas extremas, incluso el senador Bianchi, el senador también Horvat, entre ellos,
que han planteado este tema que no puede seguir esperando de la descentralización tributaria. Se reunieron con el ministro de Hacienda, que él les indicó que efectivamente estaba dentro de las posibilidades de agregar indicaciones, pero que en el proyecto inicial, así como estaba, no se iba a modificar en el planteamiento inicial. ¿Cuánto responde a las regiones este proyecto de reforma tributaria? Bueno, se mantienen incentivos, por ejemplo, para la región de Magallanes, que ha sido impulsada por la senadora Carolina Goich, el diputado Juan Morano, también para las zonas francas en general. Todos esos beneficios se mantienen y fue algo que lo planteamos. Pero lo que dicen los senadores regionalistas, que tienen toda la razón, dice relación con un proyecto que también se va a perfeccionar el gobierno de la presidenta Bachelet, que es la ley de rentas municipales, la ley de patentes. Ustedes vieron un reportaje de televisión esta semana, mostraba el escándalo, que como grandes cadenas de supermercados pagaban 8.000 pesos de patente. Bueno, nosotros lo que decimos, y esto lo planteó Claudio Arrego también en su candidatura presidencial, donde están las grandes empresas, por ejemplo las empresas forestales en el sur, que paguen su impuesto, su patente en el sur. Por ejemplo, Minera Pelambres, que está en el Choapa, bueno, que deje los ingresos, las patentes, los impuestos que tenga que pagar en Choapa y no en la casa matriz que puede tener en Santiago. Esa es la propuesta que nosotros apoyamos. ¿Cuánta voluntad política hay para que esto se materialice? Hay muy buena voluntad. El subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, lo ha acogido como planteamiento y estoy seguro que va a haber novedades al respecto, ojalá este año. Hablemos de este acuerdo con la oposición que ya habíamos mencionado al principio, este acuerdo global, digamos, del mundo político respecto a esta reforma tributaria, pero donde, el Partido Comunista, por ejemplo, se vio algo resentido, dijeron ellos, respecto de este acuerdo, pero ¿era el camino óptimo para continuar con esta reforma, este acuerdo? Sí, respecto al Partido Comunista hay que decir que ellos tienen representación en la Comisión de Hacienda a través del diputado Sergio Aguiló, de la Izquierda Ciudadana. Ellos forman un mismo comité y a mí me consta que el ministro le informó al diputado Aguiló a grandes rasgos el acuerdo al que se estaba llegando. Acá tenemos que sumarnos todos a apoyar a la presidenta Bachelet, en las buenas y en las malas. Y yo creo que este es un buen acuerdo, porque va a permitir recaudar 8.200 millones de dólares al año. Incluso economistas como Patricio Arrau hablan que vamos a recaudar más de 8.200 millones, y eso va a permitir financiar la reforma educacional, que en un plazo máximo de 6 años tengamos educación gratuita para todas las carreras universitarias y por toda la carrera universitaria. Yo sé que el ministro Izaguirre se anduvo confundiendo un poco, habló que era hasta el 4º año. Nosotros pedimos que no fuera con letra chica. Bueno, finalmente rectificó, dijo que va a ser el financiamiento para toda la duración de las carreras de pregrado. Y también la formación inicial, que es la más importante. Acá se dice poco. La presidenta Bachelet durante este gobierno va a construir 4.500 salas cunas que van a beneficiar a 90.000 niños entre 0 y 2 años, 1.200 jardines infantiles para niños entre 3 y 4 años. Entonces es una reforma muy profunda y para eso es la reforma tributaria. Y no es lo mismo, Carlos, aprobar una reforma tributaria por 3 votos de diferencia que aprobar una reforma tributaria con un consenso con todos los partidos, porque eso va a permitir, entre otras cosas, evitar que se dilate el trámite de la reforma en el Tribunal Constitucional. Eso va a permitir que podamos tener estos recursos en la Ley de Presupuesto del año 2015. Nosotros ya estamos trabajando en la Ley de Presupuesto del año 2015. En su región, en la región de Coquimbo, la que usted representa, la producción vitivinícola, por supuesto, es muy fuerte y ellos tuvieron ciertos resquemores respecto de la reforma tributaria en un inicio que no respondía a todas sus expectativas. ¿Cuánto de eso ha cambiado, ha variado? ¿Cuánto la reforma tributaria está preparada para responderle a ese sector? Sí, por suerte en el primer trámite del proyecto en la Cámara de Diputados logramos convencer al ministro de Hacienda de eliminar la sobretasa del impuesto al pisco. La actividad pisquera en la región de Coquimbo además agrupa a miles de pequeños cooperados, son pequeños parceleros, en un 70% no tienen más de 70 hectáreas y en un 60% son agricultores que tienen más de 60 años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que han dedicado toda su vida a una actividad que es la actividad pisquera, que es mucho más que una actividad productiva, es parte de la cultura de la región de Coquimbo. Pero eso, por suerte, ya habíamos logrado un acuerdo con el ministro y se eliminó la sobretasa
del impuesto a los piscos, va a aumentar el impuesto a todos los alcoholes, pero se eliminó una sobretasa que era muy perjudicial para el pisco, que es un producto típicamente chileno. Lo mismo respecto a los vinos, se logró un buen acuerdo para bajar el impuesto a los vinos, que también es un producto que tenemos que proteger. Ya, pues vamos a seguir conversando acerca de la región de Coquimbo, temas que interesan también a la zona del norte chico, a la zona de la cuarta región, así es que lo hacemos a la vuelta de comerciales. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Muchas gracias. Arcatel y sus 22 canales asociados a lo largo del país se unen en el primer noticiero verdaderamente nacional. Te invitamos a que veas una nueva forma de hacer y contar las noticias desde las regiones. Muy pronto, Portavoz Noticias. Portavoz Noticias. Estamos de regreso para estos últimos minutos de conversación acá en Arcatel Noticias con el diputado Matías Walker. Hablemos del Congreso brevemente, ahora vamos a ir un pimponeo más rápido porque nos quedan menos minutos. Se ha hablado de un proyecto, una iniciativa para restringir los montos por asesorías externas en el Congreso. Y hay algunos que incluso han hablado de que esos montos se han utilizado no de la manera correcta. Bueno, todos los fondos que tenemos los diputados para asesorías, para contrataciones externas, son minuciosamente controlados por un comité de auditoría parlamentaria, y hay una comisión de asignaciones externas que determina cómo se deben gastar los recursos del diputado. A ver, yo creo que es bueno que los diputados y los senadores tengan buenas asesorías legislativas para que salgan buenos proyectos de ley. Nosotros participamos en comisiones muy técnicas, la Comisión de Pesca, la Comisión de Recursos Hídricos. Todas requieren asesorías técnicas. ¿Qué es lo importante? Que se fiscalice bien, que la pega se haga. Y en ese sentido hay un comité de auditoría que tiene que evaluar bien los recursos. Lo que pasa es que ahora hay toda una polémica respecto a qué pasa con los diputados que se sabe que no van a seguir, ya sea porque no resultaron electos en las elecciones de noviembre o porque no siguen como parlamentarios. Bueno, esos diputados, senadores, continúan siendo diputados hasta marzo del otro año, y ahí es importante que se fiscalice bien de nuevo que los recursos sean bien utilizados. Yo no creo que sea la mejor alternativa bajar las asignaciones, lo importante es controlarlas bien para que no se usen en otros fines, como sean fines electorales, por ejemplo. ¿Y el proyecto de bajar la dieta parlamentaria, cómo lo considera usted? Es que este es un tema muy importante precisarlo, Carlos, porque nosotros, a diferencia de todos los congresos del mundo, no nos autoasignamos la dieta. Es una comisión externa al Congreso Nacional la que determina, a ver, cuáles son los ingresos que requiere un parlamentario para poder vivir, para poder pagarle los colegios a sus hijos, para poder de alguna manera no depender de las dádivas, además de la empresa privada, como ocurre en otros países, sino que tener parlamentarios que puedan operar con autonomía, cuáles van a ser las asignaciones, los gastos que van a poder tener, porque la gente quiere que estemos en los distritos, que los podamos atender en oficinas parlamentarias. Entonces, a mí no me gusta decir si la dieta de los parlamentarios es suficiente o insuficiente. Yo prefiero el sistema que tenemos, que es una comisión externa la que determine. Y yo creo que el país tiene que enfrentar este debate. A ver, es bueno que los ministros de Estado, por ejemplo, ministros que tienen que regular empresas que tienen intereses millonarios, tengan autonomía, o vamos a dejarlos que estén de alguna manera pidiendo favores, como ocurre en otros países de América Latina, donde hay mucha corrupción. Chile tiene poca corrupción, porque tenemos instituciones fuertes, porque tenemos, la verdad, se lo decían a la presidenta cuando estábamos en Estados Unidos, buenos profesionales metidos en el Congreso, en el gobierno, con posgrado en otros países, con doctorado. Yo creo que eso hay que tratar de mantenerlo y fiscalizar que los recursos que son de todos los chilenos se empleen de buena manera. Temas locales que tienen relación con la región. El feriado del 20 de septiembre ya está bien encaminado. Me imagino que hay satisfacción respecto de este feriado regional específico para la región de Coquimbo. Presenté este proyecto el año pasado para que el 20 de septiembre de todos los años, donde se celebra la fiesta más grande de Chile, que es la fiesta de la Pampilla de Coquimbo, sea feriado regional. Se aprobó en la Comisión de Gobierno Interior, ahora pasa a la sala. Esperamos también que se apruebe en el Senado, de manera que este 20 de septiembre sea el primer
feriado regional. La Comisión de Recursos Hídricos está trabajando justamente para solucionar un problema muy complejo que es el de la sequía, sobre todo, por ejemplo, en su zona. ¿Cómo se ve la perspectiva respecto de las necesidades de agua que hay en su sector? Estamos viviendo la peor sequía de los últimos 100 años, hay que adoptar medidas a corto plazo. Desde luego, ayer le dije al ministro de Obras Públicas renovar el decreto de zonas de escasez hídrica que vence ahora en agosto de este año, al igual que el decreto de zonas de catástrofe. Y nosotros estamos cambiando el código de aguas. ¿Para qué? Para que se pueda priorizar el agua en situaciones de escasez como la que estamos viviendo, no solamente en la región de Coquimbo, en la región de Atacama, en la provincia de Petorca, para asegurar el agua para el riego, para la producción de alimentos, para los comités de agua potable rural. Y eso lo estamos haciendo vía modificaciones al código de agua, sin perjuicio que hay un proyecto de reforma constitucional que también queremos aprobar, que declara que el agua es un bien nacional de uso público de todos los chilenos. ¿Por qué digo esto? Voy a poner un solo ejemplo. En la región de Coquimbo, las comunidades agrícolas son dueñas del 25% de la tierra, pero a la vez son dueñas de menos del 1% de la totalidad de los derechos de agua. Eso tiene que terminar, tenemos que cambiar este código de aguas que separó el agua de la tierra el año 80 y priorizar los usos esenciales del agua para el riego y la producción de alimentos. Está el tema en obras públicas de la doble vía en la carretera Coquimbo-Ovalle. Va a incluir un peaje, la gente no está muy contenta con esa situación, con que pueda incluir un peaje. O sea, tiene que incluirlo, digamos, pero el precio del peaje está en la disyuntiva, digamos. Efectivamente, Carlos, y yo lo planteé desde el primer minuto, porque esta polémica se va a generar cuando esté lista la doble vía, cuando se ponga el peaje y a la gente le quieren cobrar 1.000 pesos por un tramo de, perdón, 2.000 pesos. 2.000 pesos, sí. Por un tramo que es de 77 kilómetros, cuando tú no tienes vías alternativas. O sea, la ley dice que tú puedes cobrar un peaje siempre que la gente tenga vías alternativas. Y en este caso, entre Coquimbo, La Serena y Ovalle, no van a tener rutas alternativas, porque la única ruta alternativa es la ruta 5 Norte, y por eso le hemos pedido al ministro de Obras Públicas que pueda aumentar el subsidio del Estado con el objeto de disminuir el valor de este peaje. Hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con proyectos de alcantarillado, también el estadio para Ovalle que está ahí pendiente, temas de obras públicas. ¿Cómo se va trabajando para acelerar estos proyectos que me imagino yo la ciudadanía los requiere, los pide? Bueno, como estamos en zona catástrofe por sequía en la región de Coquimbo, lo que hemos pedido es que se pueda privilegiar todo el conjunto de proyectos de soluciones sanitarias, estamos hablando de alcantarillado y también recursos para mejorar los sistemas de agua potable rural. Y el tema del Estadio Ovalle, bueno, nosotros le dijimos claramente a la presidenta, si se va a construir los estadios de la Copa América, que me parece muy bien, Concepción, La Serena, al mismo tiempo tiene que terminarse la construcción del Estadio de Ovalle, que lleva 5 años esperando, pero bueno, se va a llamar a una nueva licitación y esperemos que los recursos den para que Ovalle también tenga su estadio. Ya, pues esperar entonces que estas respuestas hayan dejado satisfechas e informadas, al menos también a la gente allá en la cuarta región. Gracias por aceptar la invitación de Arcatel Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también, por supuesto, por su compañía, por su sintonía cada día. Nos reencontramos muy pronto acá en Arcatel Noticias. Que estén muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Hemos presentado Arcatel Noticias.